Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, miércoles 9 de junio. Disculpando el atraso, estamos saliendo con casi 7 minutos, 8 minutos de atraso. Esto debido a los problemas de tráfico que hay. Incluso a esta hora sigue habiendo problemas de tráfico. Ambos invitados tuvieron problemas para llegar por accidentes de tránsito. No de ellos, sino que de otra gente que hizo que se produjera tranca. Vamos a hablar hoy día, obviamente, el tema sobre la ley Bitcoin. Es un tema que está en todas partes, que todo el mundo está comentándolo, que todo el mundo quiere saber más sobre esto y obviamente nosotros estamos en la obligación de seguir hablando de esto. Ayer se aprobó también, no sé si se aprobó ya, no estoy seguro, pero hay una reforma planteada a la ley de reserva de los bancos que también creo que es importante entenderla. No sé si fue aprobada, pero es una cosa que se va a dar. Y son los dos temas esta noche que trataremos con dos invitados que obviamente saben del tema. Rodrigo Ávila, diputado de Arenas, que estuvo ayer en la aprobación de esta nueva ley. Buenas noches, Rodrigo, bienvenido. Buenas noches, Nacho, un gran gusto de estar contigo y pues muchas gracias por la invitación y buenas noches a los televidentes. Y también acompaña Víctor Suazo, que fue asesor legislativo del partido FMLN y miembro de la Comisión de Hacienda, fue también diputado y varias cosas más, ¿no? Varias cosas más. Buenas noches. Lo importante es que bienvenido. Siempre estamos en el ajo, ¿verdad? Sí. Buenas noches, Nacho, buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Un gusto estar compartiendo con ustedes acá a través de esta prestigiosa entrevista. Bueno, estoy haciendo trámite para tratar de tener personeros de gobierno para que nos cuenten sobre esto. Obviamente es importante la visión de ellos. A ver si mañana tenemos un poco más de suerte. Pero bueno, vamos a saludar, que no sea posible, este primer segmento de debate. La Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, vamos a ir inicialmente a lo que fue anoche la aprobación de la ley Bitcoin que mandó el gobierno, una ley relativamente simple, 16 artículos, pero básicamente en que señalan, digamos, que esta criptomoneda Bitcoin, hay que decir que no es la única, hay varias monedas que funcionan por Internet, en este sentido similares, pero Bitcoin es quizá la principal. Es una ley que establece la circulación legal del Bitcoin en el país, convirtiéndose en el primer país que asume, digamos, legalmente una moneda como esta y que obliga al uso en el sentido, digamos, de que los agentes económicos están obligados a recibir el Bitcoin, lo que significa eso, trabajar con Bitcoin. La ley lo establece. Hay otras cosas más que hay que entender. ¿Qué pasó ayer en la Asamblea cuando llegó esto? Ustedes no tenían idea. Bueno, o sea, suponían que podía llegar algo, habían anunciado, pero en términos de cómo venía no sabían nada. Ya se había anunciado y de hecho los diputados de la bancada oficialista se preguntaban entre ellos si iba a pasar o no iba a pasar, si iba a salir o no iba a salir. La cosa es que de repente, ya a principios de la noche, se decreta un receso de 1 hora. Básicamente este receso fue para informar a la bancada oficialista que se fueron a reunir y al ratito, pues a la hora y media, bajaron con esta iniciativa. Se pidió que se reuniera la Comisión de Hacienda para decir que eso, para obviar los señalamientos que han habido de la Corte de que no se dan dictámenes. O sea, se reúne la Comisión de Hacienda y pues ahí nos entregan lo que es esta ley, que en boca de los colegas de la bancada oficialista dicen que es una ley muy sencilla y al mismo tiempo trascendental.
lo cual nosotros, por supuesto, adversamos porque es algo que realmente podría ser trascendental de una manera negativa para el país y se trató de una manera extremadamente sencilla. Convino la comisión financiera, yo actué ahí como suplente del diputado titular en esa comisión y pues básicamente se discutió. El aspecto no pudimos entrar en los aspectos de fondo, se cerró la sesión antes de que pudiéramos entrar en algunos temas de fondo, se hicieron apologías. ¿No lo dejaron? Bueno, básicamente sí, pero al final dijeron está suficientemente discutido, dijeron un par de cosas. ¿Cuánto tiempo se discutió? Nosotros teníamos algunas observaciones sobre un par de artículos, al final dijeron no, esto ya está suficientemente discutido, por supuesto tienen ahí el efecto aplastante de la mayoría, levantaron la mano y simplemente dijeron bueno, esto se aprueba y pasa el pleno, y en el pleno pues se aprobó la ley, la cual entrará en vigencia en 90 días, lo cual de alguna manera también deja muchas dudas de por qué no se pudo discutir un poco más el tema. Nosotros adversamos fuertemente que esto se pasara de esa manera intempestiva. Creemos que se debería de haber escuchado a expertos, no solo en economía, a expertos en este tema de finanzas electrónicas, por supuesto a la comunidad tecnológica, que hay muchísima gente que conoce con mucha profundidad esto, y también expertos en crimen cibernético y otras materias. O sea, al final no se pudo hacer eso, simplemente se impuso, y hoy pues tenemos ya vigente una ley que se llama precisamente la ley del Bitcoin, ¿verdad? Así se llama. O sea, se llama ley Bitcoin. Ok. Bueno, artículo primero dice: la presente ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal y restricto con poder liberatorio, limitado en cualquier transacción, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas requieran realizar. Esto de poder liberatorio no lo entendí. Ahí eso prácticamente lo retoman de la ley de integración monetaria, que es la ley que permitió la dolarización. Es un copia y pega. Se refiere a que se libere de responsabilidad cuando alguien realiza un pago de un bien o un servicio a través de Bitcoin. Ya. Aprovechando la pregunta y haciendo referencia a esta ley de integración monetaria o de la dolarización, esta aprobación que se dio por parte, no de la Asamblea Legislativa, realmente la Asamblea Legislativa ahora es con el respeto aquí del ingeniero Ávila, pero la Asamblea Legislativa es un anexo de Casa Presidencial, es un pasapapeles donde no se discute absolutamente nada. Menos los de la esquina. La esquina de la dignidad, por supuesto, es la excepción. La esquina pone caras. Pero este es una ley que tiene muchas similitudes a la dolarización, no solamente en la forma en la que se aprobó, de manera express, sin consulta, sin debate, sin estudio, sino también de fondo. Porque en aquel entonces la dolarización respondió a los intereses que tenían ciertas élites en aquel momento, y de hecho hubieron algunas discrepancias entre los que se dedicaban a la exportación y los que se dedicaban a la importación. Y ahora, en este momento, también esta ley no corresponde a la necesidad de los salvadoreños, sino que corresponde a la necesidad que tiene tanto el gobierno de evadir al sistema financiero que está basado en el dólar, y también pues algunos casos de corrupción en los que tienen la necesidad de algunos miembros del gabinete que incluso han confesado algunos de los ilícitos que han cometido, solo que ellos los hacen llamar errores de forma, ¿verdad? Pero en realidad son delitos, como compras a sobreprecios o o compra de insumos médicos a familiares. Pero ¿cómo pudieran esta ley servirle a ellos para blanquear esa parte, digamos? Porque ese es el fondo y el chiste, digamos, de las
criptoactivos. Yo no la O sea, llamaría monedas. cuando se les llega a acusar el día de mañana de enriquecimiento ilícito, por ese lado pueden decir que yo tenía transacciones. Esa es una forma en la que ellos pueden eludir la Contraloría que deberían de tener las autoridades. No solamente el Ministerio de Hacienda, sino también la UFI la UIF de la Fiscalía, que son los que están pendientes del lavado de dinero. Y las sanciones también, porque esto tiene repercusiones internacionales, como el caso de las sanciones que te puede poner la OFAC o el incumplimiento de las recomendaciones del GAFIC, que son los entes internacionales que ven el tema del lavado de activos. El Bitcoin, la principal característica es que no está centralizado y por lo tanto no está regulado. Ese es el gran digamos, interés que hay de por medio. La tecnología ya se utiliza antes del Bitcoin. Yo perfectamente te puedo pagar a ti una transacción de algún servicio por medio del teléfono, utilizando aplicaciones del banco. Claro, pero eso se puede hacer perfectamente. Pero eso está claro, el dinero estaba en el banco. Ajá, y pero el banco correcto. Entonces, ¿cuál es realmente la diferencia? Ese dinero y no es cuestión de tecnología y de que vamos avanzando hacia el futuro. No, aquí realmente lo que se está haciendo es tratar de evadir al sistema financiero basado en el dólar. Ok, pero ¿tú verás el corte? Ok, voy a ver el corte y vamos a ver, quiero hablar de los efectos de evadir el sistema financiero internacional, un sistema financiero obviamente controlado por Estados Unidos, que tiene, digamos, la moneda más fuerte y que es la moneda que básicamente a la inmensa mayoría del mundo determina, digamos, en términos de lo que vale o no vale una moneda en el mundo. Ya volvemos. Bueno, uno se pregunta, y creo yo que va a seguir siendo noticia esto, porque habría que esperar que en los próximos días los organismos internacionales tengan algún tipo de reacción en relación a la decisión tomada por El Salvador. El GAFI, se hablaba del Fondo Monetario, el GAFI que es tan, digamos, estricto, ¿no? Porque me acuerdo que en el gobierno de Sánchez Sereno hubo ahí por también una posibilidad de que el GAFI nos podía dejar fuera. Bueno, ya de entrada... ¿Qué significaba cuando te deja fuera el GAFI? Bueno, primero tenés malas calificaciones, lo cual de alguna manera impacta en los niveles de inversión extranjera en el país, en el tratamiento que el sistema financiero internacional le da a tu país. Y por supuesto esas malas calificaciones impactan de alguna manera que puede llegar hasta afectar a la gente, a los ahorrantes, y a las personas que tienen créditos, porque esto puede encarecer las tasas de interés. El GAFI es un organismo internacional en contra del lavado de dinero. Es correcto. Y de hecho ya ahí estamos un poco mal porque ¿Tiene nexo con la Fiscalía, que es la de la República? Es correcto. Con cada Fiscalía de cada país del mundo. Es correcto. O con el ente, más bien el ente rector en cuanto a la materia de verificación, investigación y detección de lavado de dinero. Ya. Entonces aquí la Fiscalía tiene una unidad especializada para investigar los temas y después esto se judicializa pasándolo a las unidades. ¿Qué debiéramos normales. esperar del GAFI? Bueno, de entrada ya estamos un poco mal porque se estaba trabajando desde hacía ya un par de años, y esto se truncó un poco por el tema de la pandemia, con organismos internacionales, con la ayuda de UNODC, la ayuda de AID, la ayuda de organismos internacionales, en la nueva ley de lavado de dinero del país, y esta fue mandada a archivo. O sea, ya tenía algún avance, la mandaron a archivo, esto obviamente va a impactar, pero imagínate tú, se manda a archivo la ley de lavado de dinero, que ya venía siendo bastante discutida y que estaba casi por finalizar, había un par de artículos ahí nada más en discusión, esa se manda a archivo, y esta, que es una medida que nos hace proclive como país para ser atractivos para los lavadores de dinero y el crimen organizado internacional, y esta se aprueba sin mayor discusión y sin mayor pensamiento. No les va a gustar definitivamente. Entonces ahí eso nos va a afectar. Nos van a calificar mal. Y por supuesto también va a haber otros efectos, se podrían encarecer los intereses bancarios debido a, el aumento de costo operativo de los bancos para poder mantener un registro de lo que se va a hacer, aunque ahí se dice que el gobierno proveerá instrumentos para
contabilizar al segundo el valor de transacciones y para poder intercambiar, hasta se habla de un fideicomiso que no explica. Sí, eso te quería preguntar. ¿El gobierno puede asegurar que un precio, que algo comprado a tal precio se mantenga eso y que Bueno, el que no, recibe el dinero no va a sé obtener el mismo dinero? No sé cómo lo hará, porque al final aquí estamos hablando de grandes cantidades de dinero y sobre todo con una, que por cierto, y después quisiera hablar de eso, de un instrumento que no es moneda, no es moneda. Aquí en El Salvador creo que se ha cometido un error muy grande en darle la calificación de moneda de curso legal. En otros países no es moneda. Por ejemplo, estamos hablando de un instrumento que perdió su valor en 12.6% en menos de 24 horas. Eso hace 3 días, porque el señor dueño de Tesla, dio unas declaraciones. Musk. El señor Musk, que dio unas declaraciones diciendo de que ya no quería tener y él, uno de los principales compradores de bitcoins, que se hablaba de que se había comprado 1.500 millones de dólares equivalentes en bitcoins. Que un país como El Salvador haya aceptado y puesto como en curso legal la moneda, ¿no debió haber hecho subir el valor del bitcoin? Bueno, eso no lo sabemos. Ahí están diciendo que sí, pero al parecer no, porque ahora se están dando cuenta y están saliendo a la luz sendas estafas que han habido y problemas financieros que han habido en algunos países europeos, Turquía uno de ellos, en Rusia, donde han habido vulneraciones al sistema escuchamos nosotros, por ejemplo, ante esta situación, por ejemplo, al señor Robert Shiller, que es un economista considerado la mayor eminencia mundial en cuanto a burbujas económicas, que esto puede generar una burbuja económica y otras personas... burbuja económica, para que todos entendamos. O sea, que de repente podría parecer como que existe una bonanza gigantesca, maravillosa, y de repente esta burbuja se revienta. Por eso, y de ahí el nombre burbuja, le pegas con una agujita y se revienta. Otras personas... y queda un caos y es correcto. Por ejemplo, Paul Krugman, que es el profesor de economía de la Universidad de Princeton. Premio Nobel también. Premio Nobel de Economía. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Premio Nobel de Economía. Y también profesor de varias universidades en Inglaterra y del Instituto Económico de Londres. Él dice básicamente que el Bitcoin es una burbuja que tarde o temprano estallará. O sea, lo dice un premio Nobel de Economía. Y nuestro país se mete a darle la calificación de moneda de curso legal. Fíjate, por ejemplo, hay países donde está prohibida la transacción comercial de los bitcoins. Hay países donde está regulada, permitida pero regulada, y hay países donde está únicamente permitida a la libre, así como se dice, para transacciones personales comerciales, pero no para nada que tenga que ver con pago de impuestos, con transacciones formales, etcétera. Por ejemplo, no entra el gobierno ahí. Países donde están prohibidas o hay restricciones muy fuertes para la criptomoneda, no solamente el Bitcoin, sino que las criptomonedas en general. Tenemos China, Ecuador, Egipto, Indonesia, que es una potencia ya industrial y tecnológica, Marruecos, Rusia, Qatar, Islandia, India, que por cierto en India estuvo la primera casa de cambio de Bitcoins que tronó. Suecia, Colombia, Tailandia, y países como Reino Unido, como México, por ejemplo, han dado alertas fuertes de que el Bitcoin y ahí están hablando del Bitcoin, que el Bitcoin puede generar problemas con lavado de activos, lavado de dinero y en este caso inclusión de crimen organizado. Pero solo en Estados Unidos, donde se permite el Bitcoin, igual que se permitía aquí para las transacciones en el Sonte. Lo personal. En Estados Unidos, el Bitcoin es denominado por la Reserva Federal como un servicio de dinero para negocios. No es ni siquiera una moneda, es un servicio de dinero para negocios. En Canadá es considerado un mecanismo de transacción y en países como Australia es considerado un activo, o sea, un asset, es un activo, pero no es una moneda. Y aquí en El Salvador se le da calificación de moneda. Y como decía Víctor,
Es un instrumento descentralizado del que no sabemos quién es responsable y altamente especulativo, fluctuante, lo cual es peligroso para nuestro país. Ok, Víctor, de todo esto que hemos hablado, la reacción internacional es lo que pueda provocar el gobierno, señala que esto puede ser un impulso, primero que va a ayudar a la gente a meterse, digamos, en el mercado financiero y por otro lado puede traer desarrollo al país. A ver, la inclusión financiera se puede hacer perfectamente y se debería hacer perfectamente sin el Bitcoin. Es decir, perfectamente, como te lo mencionaba en un inicio, yo puedo hacer a cualquier persona, a cualquier negocio, una transacción monetaria a través de aplicaciones que ya existen. Hace poco se dio la aplicación UNI que sirve para realizar transferencias entre bancos y lo hacemos en tiempo real. Eso es inclusión financiera y no hay necesidad de hacerlo con el Bitcoin. El Bitcoin, y quisiera profundizar en eso, ni siquiera es una moneda. Aunque en la ley lo hayan aprobado con ese nombre, que le hayan puesto el carácter de moneda, pero no lo es. A ver, veamos, en los otros países, como el caso de los Estados Unidos... A ver, déjame ver si entendemos bien. Yo lo entendía al Bitcoin como una apuesta, como un sistema para unas personas que tienen dinero más que suficiente, que no viven el día a día y que pueden decir voy a meter 20.000, 30.000 dólares a ver si esto me da el día de mañana más. En los Estados Unidos, como por una ejemplo, apuesta. Correcto, en los Estados Unidos... no lo veía como para gobierno. Correcto, en los Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de personas que invierten en este activo, Bitcoin, lo hacen precisamente para eso, para especular. Claro. Y obtener, supuestamente, ellos tienen una expectativa de obtener una ganancia, porque existe una variación de precio. Claro. Y en el pasado estaba subiendo el precio, pero eso es cosa del pasado. Ahora ese está bajando completamente y después del anuncio que hizo Nayib Bukele, continuó bajando. Eso no ha cambiado. Entonces, en los Estados Unidos se compran bitcoins, pero para especular con el precio de este. No compra electrónicamente. Se puede ahora, eventualmente se puede realizar alguna transacción para comprar, pero eso es como que si yo te cambiara a ti, Nacho, esta laptop a cambio de esa tablet. Eso, o sea, que te cambie un activo por otro, pero no es una moneda. Entonces, para eso es que se utiliza el Bitcoin, y eso ya se podía hacer en El Salvador. Desde El Salvador perfectamente yo puedo comprar actualmente sin ley un Bitcoin y especular que este va a variar su precio y voy a obtener una ganancia. Pero lo que quieren hacer con esta ley es utilizarlo como moneda, y eso es distinto. Eso no se puede. El Bitcoin no es moneda. Y sobre todo porque se elimina dentro de las transacciones, se elimina el árbitro. Si yo te realizo a ti una transferencia bancaria, el banco sabe de cuál cuenta se debita el dinero y a quién se lo traspaso. Y eso puede ser objeto de Contraloría de la Unidad de Investigaciones Financieras de la Fiscalía. Aparte que puede fomentar cosas oscuras, ¿va a afectar al Ministerio de Hacienda en su captación de ingresos? Ahora, porque muchos pueden ponerse, digamos... Aquí dice que se pueden pagar cualquier instrumento financiero. Correcto. Obliga la ley. Y ayer ahí no tenían claridad los diputados de oficiales. Pero hay problemas sobre esto. Eso definitivamente podría el gobierno, porque así lo ha aprobado en esa ley, captar bitcoins como modo de pago, ¿verdad?, de impuestos. Pero lo más preocupante no es la afectación que pueda tener el Ministerio de Hacienda, es cuál es la afectación que va a tener la ciudadanía. Porque en el artículo 7 dicen que es obligatorio, aunque yo tengo dudas de la constitucionalidad de ese artículo, dice que es obligatorio recibir como forma de pago un Bitcoin. Sí, y eso perfectamente le puede aplicar al empleado público cuando le paguen su salario y le paguen Bitcoin. O te pueden dar tus pensiones. Si tú estás pagando impuestos de forma especulativa, el día de mañana el gobierno es el que puede perder. Claro. Y si pierde el gobierno, perdemos todos nosotros. Sí, perdemos todos. Pierde el ministro de Hacienda, no, perdemos nosotros, todos. Si les da la gana, podrían pagarle a los empleados públicos con Bitcoin. Podrías, de alguna forma, hasta podrían a las pensiones, podrían convertir tu pensión que esté en dólares en Bitcoin. Un día tenés los ahorros de 30 años y el día siguiente solo tenés los ahorros de un año. Esas son las cosas, digamos, que quizás debiera aclarar mucho más el gobierno para tranquilidad de todos, ¿no? Yo creo que sí, cuando se dice que puede ser que finalmente terminen pagando los sueldos con
Bitcoin o pueda pagarse una pensión con Bitcoin, asusta a mucha gente, y por eso que es tan importante tener la voz de funcionarios de gobierno que nosotros buscamos. Pero eso no es una especulación, Nacho. El artículo 7 lo dice claramente. Sí, lo leo. Dice, todo agente económico deberá. Sí, pero ¿hasta dónde va a llegar? Porque esto va a aceptar ser Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Sí, pero esto va a ser regulado por un marco regulador que va a establecer Banco Central y no, de hecho no. Y esa es una de las grandes falencias de esta ley. Pero lo dijo el presidente hoy día. El artículo 7, el artículo, sí, para hacer normativa, pero el artículo 13 te dice de que de hecho puede ser un privado. Pero en el caso que lo haga el Estado, ni siquiera va a ser el Banco Central de Reserva, sino que va a ser a través de un fideicomiso. Y un fideicomiso es una persona jurídica distinta al Estado. Eso está en el 14, que Bandesal. Bandesal va a participar en la administración del fideicomiso, pero es una persona jurídica distinta al Estado y le aplican otras reglas. Y eso le permite hacer un montón de cosas que no deberían hacerse y incumplir la normativa financiera. Ok, vamos al corte, ya volvemos. Bueno, a ver, al final, digamos, quiero que me cuenten ustedes qué es lo que ven en relación a la obligatoriedad de utilizar el Bitcoin. Fíjate que aquí hay una parte, sí, creo que el último artículo que establece, o no. No, el 7. Hay un sí, es el 7, pero hay uno que dice que la gente que está exenta. Ese es el artículo 12, y lo voy a leer para claridad de los televidentes. Dice, quedan excluidos de la obligación expresada en el artículo 7 de la presente ley quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin. El Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en Bitcoin. Eso es la señora que está vendiendo con un canasto, el pequeño comerciante, o la persona informal en el campo. No cabe en esto. Sí, pero el punto es que te lo dice por hecho notorio de manera evidente. O sea, que cualquier persona que tenga acceso al Internet, que tenga contabilidad formal, porque para tener contabilidad formal, o incluso con la contabilidad electrónica, ahora que vas a tener la factura electrónica, vas a tener que estar enlazado. Esa gente no se va a poder negar. Y alguien decía... El formal. Y los colegas ahí de la bancada oficialista decían que esto no importaba porque se iba a validar de manera inmediata, como cuando quien compra con una tarjeta de crédito internacional, inmediatamente si está comprando con pesos mexicanos en su tarjeta, aquí se convierten en dólares de inmediato y nadie va a perder nada. Pero la gente va a perder en la billetera electrónica, porque lo que podías tener ayer, hoy se puede convertir en la mitad del dinero. Pero no solo eso. Perdón. Esa parte bien importante. Es voluntaria. No va a perder el que hizo la transacción y recibe el dinero. Puede perder el que está pagando en Bitcoin. Correcto. ¿Y quién es el que está pagando? Y el argumento principal que ha dado en este caso el gobierno es que, y a mí me parece un argumento muy inadecuado, que es que la gente que no tiene acceso a la banca podrá contar con un mecanismo electrónico de pago. Pero es que eso ya se puede hacer. Ya puedes tener una tarjeta de descargo, una tarjeta de débito, podés tener, incluso hay sistemas que manejan millas, manejan tiquetes, por ejemplo, en otros países todo el mundo tiene una tarjetita donde los sistemas de transporte público van en una tarjeta y tú tenés un saldo y se va descargando. Bueno, la gente lo tiene hasta con los teléfonos, la gente tiene saldo en los teléfonos, o sea que no es una cosa del otro mundo que se pudiera ver, digamos, promovido una especie de tarjeta o de wallet Ahora con el dólar, no con el Bitcoin. Quiero ir a una cosa fundamental. Había un objetivo fundamental, o hay un objetivo fundamental, entiendo todavía, del gobierno de El Salvador, de conseguir los 1.300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Esto se empezó a complicar por las reacciones que ha tenido Estados Unidos ante algunas acciones del gobierno salvadoreño. Y han dicho, digamos, algunos senadores, incluso estadounidenses, que ellos van a pedir al Fondo Monetario que no le dé tan fácilmente ese dinero a El Salvador porque digamos, El Salvador está incumpliendo con normas democráticas.
Los 1.300 millones de dólares en gran parte son para mejorar la deuda, para renegociar deuda y evitar que estemos pagando tanto en menos tiempo, ¿no? Sí, y para completar este año, el gobierno está en serias complicaciones y está urgido de conseguir fondos frescos. Okay. Con esto de esta ley Bitcoin, ¿puede el Fondo Monetario ponerse más duro? Por supuesto. Lo último que supimos de las negociaciones que tenía el gobierno con el fondo, porque no ha habido por parte del gobierno transparencia al respecto, lo único que supimos de estas negociaciones con el Fondo Monetario es cuando el portavoz de este ente manifestó de que habían avances en cuanto a las medidas que se iban a adoptar. No mencionó cuáles, aunque anteriormente ya se había hablado del aumento al IVA, del aumento a las gasolinas, despidos masivos. Nuevos impuestos. Nuevos impuestos. Pero manifestó que los puntos que estaban pendientes de definir y que ese era el percance eran normativa en cuanto a la gobernanza de las finanzas públicas, transparencia del uso de los recursos públicos y el otro punto era medidas anticorrupción. No eran las medidas económicas, que era, digamos, lo que se supone más difícil de negociar. Eran eso, las medidas de gobernanza, de transparencia y medidas anticorrupción. Y ahora lo que tenemos es que se agarra un activo que no está regulado, que no lo controla absolutamente nadie, que el creador de este sistema es anónimo y que las autoridades de los Estados Unidos, expresadas en la OFAC y también en entes internacionales como la GAFIC, han manifestado de que este activo es susceptible para evadir impuestos y para lavado de dinero. El lavado de dinero es uno de los delitos de los cuales tiene mayor cuidado los Estados Unidos. Interpretando, algunos dicen el gobierno está haciendo esto porque sabe que el Fondo Monetario no le va a soltar el dinero. Entonces, se quiere atraer el dinero de las mafias al país. ¿Cuál dinero es el que quiere atraer entonces? Perfectamente puede servir para ello. Pero ¿cuál dinero va a traer entonces? Esa es la gran pregunta. O sea, estamos hablando de 1.300 millones de dólares. Entonces, Nacho, ¿de dónde va a conseguir ese dinero? Ok, creo que me faltan 2 o 3 minutos, ¿no? Hay un tema. ¿Este bloque? Sí. Hay un tema, Víctor y Nacho, y es que el Bitcoin se puede manejar y transferir de manera totalmente anónima. Sí, claro. Y hay muchos países europeos y latinoamericanos donde se ha pillado a funcionarios públicos que han cometido altos hechos de corrupción y han tratado, en algunos casos lo han logrado. En México, por cierto, detectaron a un fiscal corrupto que lo que hizo fue compró bitcoins para simplemente ocultar y sacar anónimamente el dinero, porque tú lo puedes transferir de país a país sin que se sepa quién lo hace. Para ser claro, normalmente cada persona que tiene un bitcoin lo que tiene es un apodo, cualquier palabra, digamos, que yo quiera poner. Y una clave. Y una clave. Sí. Correcto. Nada más. O sea que esto es perfecto, okay. Un instrumento Señores, perfecto para el lavado de dinero y para la corrupción. ¿Se aprobó o no la reforma a la ley de reserva de bancos? Es correcto, eso fue primero. Se aprobó eso también de la misma forma. Se convocó a la Comisión de Hacienda y precisamente hicieron eso, que eso de hecho nos ha metido en problemas, porque las reservas internacionales netas de El Salvador han caído de una manera estrepitosa y de alguna manera... ¿Por qué han caído las reservas del Salvador? Bueno, han caído por varias... Perdimos $1.000 millones. Bueno, las reservas cayeron, imagínate, de 3.867 millones a 2.447, o sea que hay un desplome del 36.6%, y esto tiene que ver precisamente con el manejo de la liquidez financiera, o sea, y cómo se ha jalado dinero. Esto tiene que ver con la adquisición desaforada de letes y cetes. Esto tiene que ver con una serie de cuestiones, y con esto básicamente la Asamblea lo que quiso no era intrometerse en un tema del Ejecutivo, sino que al dar el aval para algunos préstamos en aras de la emergencia,
tener una garantía de que no se iba a disparar la cuestión, sobre todo a la luz de que cuando llegó el presidente del Banco Central de Reserva y dijo la verdad, simplemente le removieron del cargo. Ahora, para que todos entendamos, porque hay veces nosotros tenemos todo tipo de público, algunos entenderán mucho, otros no tienen por qué entender. Esto es lo que antes se llamaba el encaje bancario, ¿no? Es correcto, el encaje legal. Un banco tiene una determinada cantidad de depósitos en ahorro, tiene que tener un porcentaje de ese dinero puesto en el Banco Central de Reserva como una garantía, ¿no? Por si alguien llega a pedir su plata. Imagínate, alguien tiene ahorros y se muere un pariente y necesita el dinero. Era en El Salvador el 30, después bajó al 20, porque en el gobierno del presidente Bukele se bajó al 20, se bajó después del 20 al 9. Al 9, estamos al 9%. Es un 9% que unos consideraban que el 20 era muy alto y el 9 no sé si se considera muy bajo, pero todo tiene que ver con un factor de riesgo. O sea que toda la gente... Hoy día la reforma fue básicamente porque en la última presupuesto aprobado por la anterior asamblea se dejó estipulado como ley de presupuesto que solo la asamblea puede aprobar un cambio en el porcentaje del encaje. Correcto, y el gobierno ha agarrado ese dinero como un crédito. Ahora se quitó a corto plazo. Se quitó que la asamblea pueda, digamos, aprobar una correcto, y esto tiene que ver con el manejo presupuestario, porque es extraordinario. Y la gente toda la gente que tiene ahorros en el banco sabe que solo 9% de la plata que la gente tiene está ahí. Si todo el mundo llega a pedir el dinero ahorita, todo el mundo llega al mismo tiempo, no va a haber plata para darle a la gente. Y un banco puede quebrar también, y por supuesto. Es una garantía. Sí. Esto sirve para garantizarle a la población que lo que está circulando en la economía, dinero, moneda, pero moneda de verdad, no estamos hablando de Bitcoin, tenga un respaldo. Por eso es importante que exista un respaldo de un Banco Central de Reserva. Pero en el caso de El Salvador, como estamos dolarizados, lo que hace el banco le dice al Banco Central de Reserva, a los bancos comerciales, que deben mantener cierto nivel de dinero, que no lo circulen, sino que lo tengan guardado para garantizarle a la población eventualmente cuando estos pidan su dinero. Entonces, el que se tenga una reserva de liquidez alta es garantía para los salvadoreños. En el gobierno de Nayib, ha estado en su nivel histórico más bajo. ¿Por qué? Porque él está utilizando ese dinero que es respaldo de los salvadoreños, lo está utilizando para endeudarse. Entonces, o sea, cuando el gobierno vende bonos, letes, se los vende a los bancos locales. Correcto. Entonces, los bancos, como ahora el requisito... No tenemos dinero. El requisito es menor. Te voy a bajar el encaje para entonces, que tenga dinero y me prestes. El banco puede tener mayor capacidad de prestarle al gobierno, pero en detrimento de la seguridad que tienen los salvadoreños. En un momento determinado tenía lógica bajar el encaje porque tengo entendido que era más alto que lo normal de otros países. Y obviamente al bajar el encaje, los bancos tienen más dinero para prestar y circula más dinero. Sí, pero lo normal en otros países era entre 14 y 16%. Ya. Y estás hablando aquí que lo bajaron al 9%. Y parecería mentira, pero un porcentaje, un punto porcentual, es un montón de plata. Y eso puede afectar muchísimo. Y el problema es que hoy el gobierno puede ser en cualquier momento lo bajo más. Y hay que ver también el contexto en el que se encuentra El Salvador, porque estamos llegando a un límite de endeudamiento que ya es insostenible. Y además el riesgo país está creciendo. Si hablamos de otros países, son condiciones muy distintas a las de El Salvador. Y también histórico, Víctor, porque ya llegamos al 93% en relación al Producto Interno Bruto de endeudamiento. Y la Asamblea Legislativa, o bueno, el anexo de Capres, está repartiendo préstamos por la Garduña. Vamos al corte, ya volvemos. Pero voy a pedir disculpas porque se nos fue el tiempo demasiado rápido, tenemos apenas creo que 2 minutos, así que vamos a leer solamente un par de preguntas del público, comentarios. Bueno, dos preguntas rápido, Nacho. Fidel Ernesto nos dice, ¿y las ganancias que generen estas transacciones acarrearán impuestos sobre la renta? Y Napoleón Mejía nos dice, el salario no es artículo de comercio. Sería inconstitucional pagarlo por Bitcoin porque es una función social. Además, el trabajador tiene derecho a decidir cómo acepta el pago. Vamos rápido para las respuestas. Las ganancias que generan esto van a impuestos, ¿no? Bueno, aquí se les exime. No. El artículo 5. Se exime. El artículo 5, y lo leo, los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier moneda de curso legal.
Y el artículo 1, que quizás es el más importante que le da vida a esto como moneda de curso legal, es: la presente ley, dice, tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal, irrestricto, con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas, ojo, jurídicas públicas o privadas requieran realizar. O sea que si les da la gana, y eso precisamente es una cosa que no debería de permitirse, si le da la gana al gobierno en pagarle en bitcoins a los empleados públicos o pagar en bitcoin a sus proveedores, lo puede perfectamente hacer, o lo podría hacer perfectamente, porque esto es moneda de curso legal. O sea, no es una moneda, pero ya aquí en El Salvador lo convirtieron en una moneda. Ok. Víctor. En relación a los impuestos, el artículo 5 es claro y dice que estarán exentos de impuestos sobre las ganancias. Cuando nosotros vemos en el caso de otros bienes o incluso otras monedas, aquí dice que cualquier otra moneda de curso legal, pero realmente la actividad cambiaria, eso sí generaría una ganancia que estaría sujeto a impuestos sobre la renta, pero aquí también lo eximen. Y eso es un portillo muy grande para eludir las responsabilidades tributarias de los contribuyentes. Yo creo que es importante que la ciudadanía tenga clara del riesgo que hay sobre esta figura del Bitcoin. Y es importante, los que tengan acceso al Internet, que busquen lo que es la crisis de los tulipanes, que se dio hace mucho tiempo. Ese es digamos, el ejemplo más clásico para explicar lo que es una burbuja financiera. Y el Bitcoin es una burbuja financiera. Este tema es tan importante, es el tema más importante que ha surgido en el último tiempo y creo que ha tenido poca explicación. Creo que en estos programas deberían estar funcionarios del gobierno explicando cada vez más, digamos, cómo va a funcionar esto. Porque causa preocupación, y las preocupaciones siempre, sobre todo en la parte económica, hay que tenerles cuidado, ¿no? Porque causan bastante efecto. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por estar esta noche, muy amable. Víctor, muchísimas gracias por la invitación. Por estar esta noche. Yo los espero mañana a las 8 de la noche.